un merecido aplauso porque hoy, 15 de abril de 2025, estamos celebrando esta posibilidad. Sale a la luz, terminamos este material, ¿sí?, de etnolingüística y ciencia lingüística que hemos comenzado el año pasado. Hoy con la profesora Acela Liuzzi y quien les habla, el profesor Héctor Oscar Ayala, presentamos en sociedad con mucha alegría este trabajo para todos ustedes. Maitei pendebe a o paureren viapo lo yapoba que oscandive jogape coempedradope catuabei oñi ore dive omba apoba arandú guaraní Geraba Alicia Isabel Sosa oñanda putepe oña vei Arturo Rosselli ABI hoy Onyapoba informática pe orerembiapo era María Eugenia Liucio Aguilar Caraí Sergio Daniel Verdún. María Eugenia y Sergio con su imprenta es la conexión desde Ituzaingó con Empedrado en forma permanente para que este trabajo tenga una conclusión y esté disponible para todos los estudiantes e interesados en la lengua y la cultura guaraní como ciencia lingüística. Y esto está representado oficialmente en la provincia de Corrientes a través del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes en los institutos de formación docente y especialmente el profesorado de guaraní en el Instituto de Formación Docente de Ituzaingó, creado especialmente por ser el lugar donde el guaraní ya se estudia como una propiedad intelectual, científica y lingüística por ser una lengua, si bien la oralidad es etnolingüística, la actualidad ya es una ciencia lingüística porque está todo estudiado, analizado y corregido como corresponde cualquier otra ciencia en la investigación. O sea, ya pasó por el método científico, ya pasó por las academias que deben pasar las ciencias y ya está aprobada políticamente en la provincia de Corrientes mediante una ley, la 5.598 del 2004. Así también el lector podrá conocer el pasaje de una sabiduría ancestral de nuestros hermanos guaraníes hasta nuestros días, desde la oralidad, el tratamiento desde la etnolingüística y posteriormente el proceso que hoy contamos como la ciencia lingüística guaraní. Quiero agradecerte personalmente, Chela, porque soy testigo de ese proceso. En el año 2004, cuando comencé a indagar, a ocuparme de esto que era desconocido para mí, de que el guaraní era una lengua científica, todo ese proceso de estudio en el Instituto Coenbotá, que nos abrió las puertas, primeramente en una extensión en San Miguel y finalmente con un grupo de amigos y compañeros de Tatacoa que hemos llegado a Ituzaingó y bueno, obtuvimos el profesorado de lengua y cultura guaraní. Y todo ese conocimiento que lo hemos ya redactado en un libro anterior, más es ese seguimiento que les hemos hecho a esta lengua científica y que hoy tenemos el orgullo de presentar en sociedad. Mira, son muchas las razones por las que estamos acá y con lo que pudimos lograr. Yo tengo que contar, y esto no es una mandada de parte, como decimos, sino que yo tuve que hacer, algunos viajes a Francia, donde estaba mi hermano, el intelectual,
que había descubierto desde su oralidad que llevó a transformarlo en ciencia lingüística y en francés, pero cuando salió la ley acá en el 2004, le obligamos a que él haga la interpretación en guaraní y así salió el libro básico que tenemos para la lingüística que se llama Guaraní Elemental, Vocabulario y Gramática del doctor Silvio Liuzzi. Esa es la garantía básica de lo que nosotros estamos trabajando, escribiendo. Ya tiene todo el respaldo y políticamente por la ley 5.598. Esto es solamente una pequeña presentación y en esto yo quiero agradecer a la familia de Oscar Ayala, donde vine muchas veces a hacer este trabajo, por la estructura que él tiene como material donde trabajar y el contenido que tiene él en su computadora, que yo no tengo la menor idea de cómo se hace, pero también agradezco a su esposa Claudia, que siempre me atendió y nos atendió como pobres estudiantes y que nos traen la comida, el mate, todo, y todo eso puede salir con la alegría y el cariño que se tiene por este conocimiento y que nosotros entre Oscar y todo el equipo que nombramos, que en el libro van a encontrar con el tiempo cuando compren y edite Moglia Ediciones, que es donde va a ir este libro, es un gran agradecimiento. Por supuesto, no tengo que decir nada de mi familia, los Liuzzi Cuera, que trabajamos siempre con el mismo fin, que nuestra cultura guaraní, que nació en Ituzaingó y en el barrio Mbatará, está ahora en la ciencia en universal. Creo que eso es una riqueza que lo heredamos en la oralidad y lo complementamos con el conocimiento académico y científico. Así que muchas gracias a los ituzaingueños que me enseñaron la palabra, a mi barrio Mbatará y acá a la gente de Empedrado y a la familia Yara, juntamente con los otros que figuran, que dialogamos permanentemente, tanto Alicia como Arturo Rosselli, Alicia Sosa y Arturo Rosselli, que somos un equipo. Y a los que reciben con cariño y con gusto estos conocimientos son los alumnos de Ituzaingó de Guaraní y la extensión Santa Rosa, que están los dos A y B aprovechando toda la sabiduría que le dejamos a través de los profesores especialistas ya que están dando las cátedras para que tengan un título nacional el día de mañana. El proceso que contiene este trabajo está repartido en capítulos, donde los interesados podrán encontrar en cada capítulo una muestra del valor que tiene la palabra que está entre nosotros desde los tiempos precolombinos. Esta oralidad es vigente, permanente, por lo tanto, lo podemos trabajar como si estuviéramos antes de 1492. Entonces tomamos las palabras que estuvieron presentes y que también aparecieron nuevas palabras prácticamente desde el año 1630 en adelante, ya registrados, si bien los registros son anárquicos, porque no existía una ciencia lingüística para el guaraní, pero a partir del 2004 en la política y desde 1978 en la ciencia, ya contamos con las herramientas para darle a esta carrera de lengua guaraní el lugar que le corresponde entre las otras ciencias que se estudian en los institutos de formación docente. Y esto es una ganancia política que tenemos los correntinos gracias a las proyecciones en educación que hace el Ministerio de Educación. Bueno, vamos a darle el valor que corresponde a su gobernador, el doctor Gustavo Adolfo Valdés, y a su ministra de Educación, la señora Práxedes Itatí López, licenciada Práxedes Itatí López. Ellos nos conocen, saben la seriedad de nuestro trabajo y conocen perfectamente a los protagonistas, tanto en política como en ciencia, que fue el doctor Silvio Liuzzi de Ituzaingó,
y el doctor Walter Insaurralde de San Roque. Muchísimas gracias.